1 Corintios capítulo 11. Primera de Corintios capítulo 11. La semana pasada terminamos en el versículo 1 del capítulo 11. Y en esta semana vamos a entrar y vamos a aclarar un montón de cuestiones que muchas veces puede ser que no entendamos. ¿Por qué Pablo está diciendo esto en este capítulo en cuanto a la mujer, en cuanto al varón? ¿Qué me olvidé? Ya veo. Y en la mañana de hoy vamos a tratar de dilucidarlo, o de entenderlo, o de explicarlo. Porque muchas veces se han hecho terribles, malas interpretaciones acerca de esta porción de las Escrituras. Y se ha obligado a las hermanas a tener cierta vestimenta por un error de interpretación del contexto histórico, cultural y geográfico. Entonces es muy importante cuando estudiamos la palabra de Dios, lo estamos viendo en este estudio primero de Timoteo, que hay que ver todos los aspectos. No simplemente, sí, la Biblia es literal, lo que dice, lo dice. Pero es muy importante entender, para poder entender lo que la Biblia dice, a quién se lo está diciendo, cuándo se lo está diciendo, y todas esas razones. Así que, hermanos, les pido que presten muchísima atención, porque principalmente, yo este estudio ya lo hice, es de bendición para ustedes. Entonces, les animo a estar con toda su atención puesta en esto, porque el más bendecido de todos es usted al aprender la palabra de Dios. Y al después de escuchar el pastor decir algo, usted puede decir, a ver, tiene razón lo que está diciendo, ¿no? Vaya y estudie, vaya y estudie. Entonces, 1 Corintios, capítulo 11, Pablo va a empezar a enseñar un principio bíblico que es el orden que Dios ha establecido en la familia. Cristo es la cabeza de la iglesia, pero también es la cabeza de la familia. Cristo es la cabeza del varón y el varón es cabeza de la mujer. Y el varón es quien cubre y protege a la mujer y a sus hijos. A la mujer y a sus hijos. Tanto el varón como la mujer deben estar sujetos a Jesucristo. Cuanto más sujeto esté el varón a Cristo y más sujeta la hermana a Jesucristo, mayor bendición y mayor unidad habrá entre ellos. Y mayor unidad habrá entre ellos. Cuando como hijos de Dios y discípulos de Jesucristo nos sometemos a la voluntad de Dios, le hablo a los varones ahora, nuestras esposas voluntariamente van a seguir nuestro liderazgo. Voluntariamente van a seguir nuestro liderazgo, porque, como dice en el versículo 11, van a ver que nosotros somos imitadores de Jesucristo. Si mi esposa me ve imitar a Jesucristo, seguir a Jesucristo, liderar a mi familia como Jesucristo lidera a la iglesia, mi esposa naturalmente, al tener su comunión también con el Señor, va a seguir mi liderazgo, confiada en que cada decisión mía va a estar basada, primero que nada, en la voluntad de Dios. Varones, si ustedes quieren que sus esposas les obedezcan a Cristo. Si ustedes quieren que sus esposas, les sigan a Cristo. Hay una línea de liderazgo. Sus esposas no son sus jefas idóneas.
No son sus gerentes idóneas, son sus ayudas idóneas. Alguien que está para ayudar, para apuntalar, para sostener, para guiar, para ser un consejero. Usted es el que guía. Pero si usted no sabe por dónde ir, ¿cómo va a guiar? ¿Cómo va a guiar a su familia a través de la vida cristiana o a través del caminar con Jesús si usted no camina con Jesús? Pastor, mi esposa esto, pastor, mi esposa el otro. Y la esposa, pastor, mi esposo esto, pastor, mi esposa el otro. Eso es lo que más escuchan los pastores. Al esposo quejándose de la esposa y a la esposa quejándose de la esposa. Rara vez los pastores escuchan al esposo dando gracias por la mujer piadosa que Dios le ha puesto, o a la esposa dando gracias por el esposo amante y siervo de Dios. ¿Saben por qué las iglesias como Corinto tenemos tantos problemas? Porque nos falta Biblia. Porque nos falta conocimiento de la palabra de Dios, porque nos falta seguir la voluntad de Dios. De las decisiones que usted toma, ¿cuántas le consulta a Jesucristo? ¿O decide nada? El que se haga. Yo lo sé, yo no necesito consultar nada. ¿Cuántas horas a la semana pasa buscando la voluntad de Dios? ¿Pasa al menos 1 hora a la semana buscando la voluntad de Dios? Si usted no puede pasar al menos 1 hora a la semana buscando la voluntad de Dios, su vida lo va a reflejar. ¿Por qué? Porque en vez de estar guiado por el Espíritu Santo, por medio de la palabra de Dios y caminando con Jesucristo, usted va a vivir su vida igual que cualquier persona sin Cristo. Porque sus decisiones van a estar basadas en sus emociones, en lo que usted piensa, en lo que usted cree, en lo que le pareció, y no en la voluntad de Dios. ¿Por qué nos desanimamos? ¿Usted no tiene el Espíritu Santo, por eso se desanima? Si usted es un hijo de Dios, usted tiene el Espíritu Santo. Él le fortalece. ¿Cómo le fortalece? Por medio de la palabra de Dios. ¿Cuántas horas estudia la Biblia usted? No lee. ¿Lee la Biblia? No quiero que me conteste, solo piense usted. ¿Lee la Biblia a diario? Estudia la Biblia a diario. Varones, nos quejamos de nuestras esposas. Ella siempre quiere tener el control. Si usted va en la ruta a 130 km por hora en autopista, es lo más que se puede ir, con su esposa sentada al lado, y usted hace esto. Si su esposa ve que el auto empieza a hacer así, ¿qué cree que va a hacer su esposa? No pasa nada. Primero, seguramente dependiendo del temperamento, le va a decir varias cosas en un tono amable. Amor, ¿serías tan amable de tomar el volante? Porque quizás nos matemos, esposo mío. No, seguramente, ¿qué hacer? Y va a tratar de encaminar. Ella siempre quiere controlar todo. Porque te ve que vos no controlas nada. Te ve que estás pasivo en el liderazgo de tu familia. ¿Cuándo fue la última vez que le ministraste como varón la palabra de Dios a tu esposa? Que le dijiste, amor, Dios me está hablando con esta porción de las Escrituras. Mirá lo que Dios dice acá. He estado estudiando la Biblia. Que vos le enseñaste a tu esposa. ¿Por qué no le puedes enseñar? Porque no estás estudiando la Biblia.
¿De quién depende que tus hijos lleguen al conocimiento de la palabra de Dios y lleguen a ser salvos? Que le enseñe la hermana que le enseñe los domingos en la iglesia. No, es tu responsabilidad, papá, de ministrar la palabra de Dios a tus hijos. De la mamá también. Me encanta cuando veo a un papá estudiando la Biblia con su hijo. Genial eso. Pero no estudiando la Biblia porque el hijo tiene que estudiar la Biblia. El padre no tiene que estudiar la Biblia porque el hijo tiene que estudiar la Biblia. El hijo tiene que estudiar la Biblia porque el padre está estudiando la Biblia. Si no, tu hijo sabe más que vos. Y llegamos a un texto y nos paramos. ¿Qué quiere decir? Atavío de las mujeres, dice el título. Un poco larga la introducción, pero... Dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones como os las entregué. Pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de... ¿Están ahí conmigo? Sí. ¿Qué dice? Todo. ¿Y el varón? Es la cabeza de la mujer. Y Dios la cabeza de Cristo. Hay una línea de liderazgo. ¿Jesucristo fue obediente al Padre? ¿En lo que Él quiso? En todo. Fue obediente, dice Filipenses, hasta la muerte. Y muerte de cruz. La pasó bárbaro Jesucristo antes de morir, ¿no? Estaba en un hotel 5 estrellas. Se acostó a dormir y se despertó en el cielo. No. Lloró lágrimas de sangre sabiendo lo que le tocaba. A ti no le toca nada de eso. Jamás le ha tocado sufrir algo como eso. Todo varón que ora, y acá vamos a entrar, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. Afrenta su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, afrenta su cabeza. Perdón, afrenta, no afronta. Afrenta su cabeza. Porque lo mismo es que si se hubiese rapado. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acá? ¿Qué es lo que está diciendo Pablo acá? Corinto, ciudad marítima, mucho cruce intercultural. Ahí hemos visto en los primeros capítulos de Corinto que una de las cosas que más había en Corinto eran, ¿qué? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Idolatría, muy bien. Y había templos dedicados ¿a qué? A la prostitución. Las mujeres que se dedicaban a esto tenían dos características. No se cubrían la cabeza o estaban rapadas. Pero generalmente no se cubrían la cabeza. Es una forma de identificar. ¿Vieron que hay una moda, no sé si sigue ahora, no estoy viendo, que es que los varones usan el pantalón por acá? ¿Saben de dónde viene eso? De la cárcel. ¿Qué identifica a los varones en la cárcel que tienen el pantalón por ahí? Que son homosexuales. Y andan todos los jóvenes con el pantalón por acá mostrando su ropa interior. No tienen ni idea de lo que están diciendo. Es un lenguaje simbólico. Todos hacen. Hay tantas cosas que usted hace o que las personas hacemos por moda que tienen un significado y que estamos transmitiendo un mensaje. ¿Por qué habla de orar o profetizar, cubrirse el velo? ¿Por qué Moisés se cubría el rostro, por ejemplo? Porque el resplandor de la gloria de Dios impactaba a las personas, pero sobre todo para no atraer la gloria hacia Él. Si las personas hubieran visto el resplandor del rostro de Moisés, es un Dios. Les costó poquito cambiarlo de Moisés por un becerro de oro, ¿no? Así lo cambiaron. ¿Qué dólar? ¿Sabe cuántos becerros de oro tiene usted en su vida?
Piense un poquito y va a ver la cantidad de becerros que oro por lo que usted cambia a Dios a diario. A diario. La gloria debe ser para Dios. La gloria debe ser para Dios. Cuando la mujer ora o profetiza con la cabeza descubierta, es lo mismo que identificarse con ese otro tipo de mujer. Pablo está diciendo que si el varón sirve, no se cubra. Pero si la mujer sirve, se cubre. En una época las mujeres tenían que venir a las iglesias con la cabeza cubierta. Acá está la base bíblica, pastor. Nada que ver. En el contexto sociocultural de Corinto, las hermanas tenían que hacer eso. ¿Por qué? Porque si no, era como identificarse con una ramera. Entonces, Dios dice que las personas, usted sabe que una ramera, una incrédula, Dios abomina una ofrenda que ponga a esa persona acá, porque es fruto del pecado. Entonces Dios no quería que los creyentes se identificaran de ninguna manera con las costumbres de los corintios. Esa es la doctrina, la verdadera doctrina de la separación. Que podamos estar con las personas. Yo me pueda sentar con un homosexual, me pueda sentar con una ramera, me pueda sentar con un pecador, porque necesita a Cristo, pero no que peque como Él. Si me siento con una persona que es alcohólica y nos vamos a sentar con una botella en el medio, no. Dios quiere, sobre todo, que los varones seamos sobrios. Sobrios. 200 centímetros cúbicos de cualquier bebida alcohólica le quita la sobriedad. Usted ya deja de ser sobrio. ¿Quiere tomar? Tome, pero usted ya no es sobrio. Usted, con lo poquito que usted tome de alcohol, usted ya no tiene la misma reacción. Ya no piensa igual. Está demostrado científicamente. Pablo está diciendo, toda mujer que ora o profetiza. ¿Qué significa esto? Que las mujeres también pueden y deben servir en la iglesia. El servicio en la iglesia no es solo para los varones. Las hermanas también pueden y deben orar en la iglesia. Me encantó, subimos, nosotros les ganamos hoy en la escuela dominical. Terminamos antes. Estaban orando las hermanas. Qué lindo escuchar a las hermanas orar. El jueves, qué bendición escuchar a las hermanas orar. No, la mujer calla en la congregación. No diga nada. Ahí abajo de pie el varón. No. La hermana tiene un servicio activo en la congregación. Dice que las ancianas, Pablo también dice que las ancianas enseñen a las mujeres jóvenes cómo vivir su vida, cómo comportarse con sus maridos, cómo criar a sus hijos. Anciana, en el sentido de la palabra, no solo tiene que ver con vejez física, sino con madurez espiritual. Estamos hablando mucho, ustedes nos van a escuchar repetir, mentor, discípulo, mentor, discípulo, mentor, discípulo, hasta que lo aprendamos y lo vivamos, hermano. Hasta que usted, como discípulo de Jesucristo, como discípula de Jesucristo, usted no sea mentoreado y no crezca como discípulo para llegar a ser un mentor, usted nunca va a ser un buen discípulo. ¿Le guste o no le guste? Es el modelo bíblico. Las mujeres deben servir. Deben servir. Y había este propósito. ¿Por qué? Porque la mujer que no usaba velo en aquella ciudad era una prostituta. Muchas de ellas se habían afeitado la cabeza.
las vírgenes vestales del templo de Afrodita tenían esta apariencia. Por eso es que Pablo les enseña a las mujeres que se cubran con el propósito de mostrar que no eran como ellas, que estaban apartadas para Dios. No que no habían tenido un pasado, porque todos tenemos un pasado. Yo no soy perfecto. Tengo 23 años de incrédulo y ahora 24 de creyente, o de discípulo de Jesucristo. Tengo 47. Ahora soy más creyente que incrédulo. Pero todavía ese incrédulo me cubre. Y a veces me gana. No soy perfecto, pero es el pastor. Una hermana dijo: los pastores nunca pecan. No andan buscando pecar, pero son seres humanos. Son seres humanos. Pablo da esta instrucción a las hermanas de Corinto para que entiendan que deben marcar una diferencia. En segunda de Timoteo, en la primera, carta de Timoteo, en el capítulo 2, Pablo dijo: quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin iras ni discusiones. Esta es otra versión, no es la 60. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni con oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a las mujeres que practican la piedad. El mismo que dice tápense la cabeza, dice háganse, peínense, hermanas, véanse bonitas, pero no con algo que llame la atención a ustedes. Me manda que me tape, después que me cubra, me quiere volver loca el apóstol. No. No atraigamos la atención hacia nosotros. ¿Esta es la iglesia de quién? Del pastor Sánchez. Es la iglesia de Cristo. El día que ya lo dije varias veces, el día que seamos la iglesia del pastor Sánchez, estamos fritos. Porque vamos a estar siguiendo al pastor Sánchez. Si el pastor Sánchez se desvía, todos nos vamos a desviar con el pastor Sánchez. No, si el pastor Sánchez se desvía, pastor, vale por ahí, nosotros vamos a seguir a Cristo. Entonces, Pablo les estaba diciendo que si la mujer iba a servir en la iglesia, no tenía que traer la atención hacia ella, sino hacia Cristo. Que el varón, cuando sirve en la iglesia, no tiene que traer la atención hacia él, sino hacia Cristo. Sí, como mentor, mis discípulos tienen que seguir mi caminar en Cristo. Está diciendo ahí, versículo 1, capítulo 11, síganme a mí mientras yo siga a Cristo. Más o menos es lo que está diciendo. Sean imitadores de mí mientras yo de Cristo. Si usted lee el capítulo 16 del libro de Romanos, no lo vamos a estar leyendo ahora, pero va a encontrar una lista tremenda de hermanas que servían en la iglesia, que Pablo las menciona. ¿Pablo escribió la carta de los Romanos? ¿Pablo escribió la carta de los Romanos? Esa me envían a mí. ¿Quién escribió la carta de los Romanos? ¿Quién? Tercio la escribió, Pablo se la dictó. ¿De dónde lo saca eso, pastor? Capítulo 16 del libro de Romanos. Dice, yo, Tercio, escribí esta carta. Y da una lista enorme de hermanos y hermanas que sirvieron. Dice, mis colaboradores. Mis colaboradores. Sigamos avanzando. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen de la gloria de Dios, pero la mujer es gloria del varón. Porque el varón no procede de... Gracias, Sandra. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual,
la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón. Nos complementamos, hermanos. Somos necesarios, absolutamente necesarios en la iglesia, el varón y la mujer. Somos absolutamente necesarios en la familia, el varón y la mujer, el liderazgo del varón y el liderazgo de la mujer, acompañando al varón en su liderazgo. El varón, dice, es imagen de la que, gloria de Dios. ¿Doy la gloria a Dios como varón en mi vida? Si yo doy la gloria a Dios como varón en mi vida, mi esposa va a reflejar mi gloria. ¿Me entiendes la idea? Es algo que es natural cuando vivimos una vida cristiana. Pero ni el hombre es independiente de la mujer, ni la mujer independiente del varón. ¿Puede seguir creciendo la raza humana sin varones? ¿Y sin mujeres? Tampoco. Porque Dios lo diseñó de esa manera. Para que ninguno piense que es mejor que el otro. Dice la Biblia que somos coherederos. Dios vino a salvar solo a los varones, ¿no? No, vino a salvar a todos, varones y mujeres. Varones y mujeres. Porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón, y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer por causa del varón. Por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Pero en el Señor, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de mujer, pero todo procede de Dios. El primer varón fue creado por Dios. La primera mujer a causa del varón. Pero de ahí en adelante, todos los varones procedemos de una mujer. Para entrar en este mundo, todos los varones necesitamos de una mujer que nos trajera a este mundo. Y de un varón que nos engendrara en el vientre de una mujer. Para no entrar en más detalles. Entonces, somos absolutamente necesarios el uno para el otro. Versículo 13. Juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? La naturaleza misma no os enseña que al varón, le es deshonroso dejarse crecer el cabello. Por el contrario, a la mujer dejarse crecer el cabello le es honroso, porque en lugar del velo le es dado el cabello. Con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Me encanta cómo termina el apóstol Pablo. Una de las cosas por las que Pablo dejó a Timoteo en Efeso es por las falsas doctrinas, la apostasía. Una de las cosas que generalmente pasa en las iglesias es que transformamos preferencias en doctrinas. Los varones tienen que estar todos de corbata, porque si no, son unos inmundos pecadores. No, es una preferencia. Usted va a estar visitando una iglesia bautista quizás en Estados Unidos, en el sur, y el pastor va a estar de jean y una chomba. No sé si una chomba. No una remera, una chomba. O capaz que están de remera. O capaz que van de bermudas. Algunas regiones del sur de Estados Unidos van de bermudas. Pero hace 50 grados en el día. Y si la iglesia no tiene aire acondicionado, se la debo para estar así. Y el hermano que sufre el calor
estaría feliz de estar congregándose ahí, ¿no? Comparte con agua en los pies. Entonces, mucho cuidado entre doctrina y preferencia. Este pastor tiene la preferencia que el predicador esté de camisa y corbata. Pero es una preferencia del predicador. Hay iglesias donde el predicador está de camisa. Pablo les dice, tengan cuidado de no ser contenciosos, para parafrasear el último versículo. El problema no es contender. Nosotros no queremos contender. Dice, nosotros no tenemos esta costumbre. Nosotros y las iglesias de Dios hacemos esto, porque es lo que Dios quiere que hagamos. En el contexto de la iglesia de Corinto, lo que había que hacer es que las hermanas se cubrieran. Ahí, en ese tiempo, en ese momento, en ese lugar. Que no anduvieran descubiertas. Si estaban en la iglesia o estaban ministrando la palabra de Dios, tenían que estar cubiertas para mostrar que no eran como las prostitutas, como las del templo de Afrodita. El velo que tenían era el cabello. Ustedes fíjense que le dice a los varones, muchachos, pelo cortito. Muchachos, el pelo cortito para venir a la iglesia. Vamos para frasearlo la dice ahí, por el contrario, dice, la naturaleza misma nos enseña que al varón le es deshonroso dejarse crecer el cabello. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Muchas personas en el Antiguo Testamento obligaban a hacer un voto o a abstenerse. Por ejemplo, Jesucristo ¿de dónde venía? De Nazaret. Los nazareos, un hombre nazareo que se consagraba a Dios, tomaba ciertos votos. ¿El voto de qué? De no cortarse el cabello. Tenemos ¿cómo decirlo? Tenemos la imagen mental de que en la antigüedad todos usaban el cabello largo. Pensamos en un apóstol y pensamos que tenía el cabello acá, barba. ¿Por qué? Porque esa es una idea europea de la gente que vivía en ese tiempo. Pero, ¿de quién dice la Biblia que no se cortaba el cabello, por ejemplo, antes de Jesucristo? Ni que se rasuraba la barba. Ciertos hombres consagrados para ciertos servicios. Los demás se afeitaban, se cortaban el pelo. No era la costumbre andar barbudos y melenudos. Hecho un hippie. Sansón. ¿Pero por qué? Había un propósito. Había un voto hecho. Indicaba algo especial. Era como, por decirlo de alguna manera, vergonzoso andar con el pelo largo, desalineado. Ellos estaban dispuestos a sufrir esa vergüenza a causa de Dios. Lo natural, si hubiera sido natural que todos tuvieran el pelo largo y barba, ¿para qué le iba a hacer un voto Dios? Hicieron un voto de no cortar su cabello ni rasurarse. Si todos usaban el cabello largo y se rasuraban, entonces, ¿qué iba a marcar la diferencia? Que se rasuraran y se afeitaran. Porque Dios quería resaltar algo en esa persona, a través de un voto. Por eso Pablo está diciendo esto. Lo natural no es que el varón ande desalineado. Lo natural es que el varón ande bien presentado, en todo lo más que pueda. Por el contrario, a la mujer le es honroso dejarse crecer el cabello, porque en lugar de velo le es dado el cabello. No es tan importante si su cabello lo tiene más largo o más corto. Hay mujeres que lo usan un poquito más corto. Hay mujeres que lo usan bien cortito. Pablo está cerrando en el capítulo anterior todo lo que tiene que ver en cuanto a la libertad cristiana.
Y vinimos viendo varios capítulos en cuanto a la libertad cristiana. Tenemos que ser muy cuidadosos de no forzar lo que la Biblia dice en nuestro contexto cultural. Si en nuestra cultura actual da lo mismo que una mujer use el pelo largo o el pelo corto, sin que sea deshonroso o que le identifique con grupos que deshonran a Dios, no es problema el pelo. Hoy sabemos que las mujeres se identifican rapándose el pelo para identificarse con ciertos grupos que abominan a Dios. ¿Es así o no es así? ¡Ay, es una moda, pastor! Y aparece la hermana con la mitad de la cabeza rapada y la mitad. No es una moda. Usted se identifica con una imagen, la van a ver, hermana, y van a decir, ah, esta hermana es esto. Entonces, ser cuidadosos de no hacer o forzar lo que la Biblia dice. Si el pelo está más largo o más corto, el tipo de corte de cabello, el estilo, la forma de vestir, no es en realidad tan importante como si lo que estamos vistiendo, no el corte de pelo que tenemos, a quién está dando la gloria. Tenemos una sobrina, sería. ¿Quién usa? ¿Las hermanas usan algo? ¿Usan algo? Usted se llena de piercing por todos lados. ¿Saben que los piercing en ciertos lugares tienen significado? Sí, tienen significado. Raparse la cabeza a la mitad y tatuarse y ponerse ciertos colores, ¿te identifica con ciertos grupos? Sí lo saben. Ponétela, hermana, no tiene nada de malo el verde. Sabemos qué es lo verde que se usa. Banderas. Hoy se usan mucho las banderas. Las banderas. Para identificarse con ciertos grupos o con ciertas preferencias. Entonces, el tema no es qué se pone. Si lo que usted se pone, varón o mujer, o cómo se viste, ¿a quién da la gloria? ¿Busco dar la gloria a Dios con mi apariencia exterior, con mi atavío? ¿Busco atraer a las personas a Cristo o a mí? La conclusión del apóstol Pablo es muy sencilla, hermanos. Está diciendo, miren, no hagan reglas en cuanto a cómo se van a vestir. No sean igual que los fariseos que tenían más de 600 mandamientos para cumplir. Tenemos 10 dados por Dios y no lo podemos cumplir. ¿Para qué le vamos a agregar más? No podemos cumplir el primero. Honrarás a Dios, amarás a Dios con toda tu mente, con toda tu fuerza, con toda tu alma. Ni ese podemos cumplir todo el tiempo. Y le vamos a seguir agregando. No, hermana, tiene que venir con la pollera hasta acá, tiene que estar vestida en esa pollera negra, tiene que tener esto, tiene que dar. Y le metemos mandamiento. No son mandamientos, son preferencias. Hermana, si usted quiere venir de pollera, venga. Si usted no quiere venir de pollera, no venga. Las maestras tienen que estar de pollera para salir. Las hermanas que sirven en un ministerio de la iglesia tienen que estar de pollera, es mi preferencia. Y no una pollera de esas que ni caminar pueden hacer. Que sea decorosa, hermana, que los varones no estén mirando lo que su esposo debe mirar. Atraiga la atención a Cristo, no a usted.
Los varones igual. Nuestra vestimenta tiene que atraer la atención a Cristo, pero no vamos a hacer una discusión de esto. Nosotros, dice Pablo, tenemos esta preferencia, pero no vamos a discutir por esto. Quizá usted va a otra iglesia y usted va a encontrar que las hermanas andan semidesnudas. Es la preferencia y no voy a discutir. No, porque esto, pastor, porque acá está la libertad en Cristo. Problema tuyo, vos vas a dar cuenta. No voy a animar a los varones a que visiten esa iglesia, seguro, porque los va a hacer tropezar. Pero no voy a discutir. No, pastor, acá en la iglesia no usamos corbata, así que si viene a predicar, no hay problema, me saco el corbata. Esto no tiene que ser de tropiezo para que yo no pueda compartir la palabra de Dios. Imagínense que yo estoy en mi trabajo, cierro con esto. Mis compañeros de trabajo, y Dios me abre la puerta para predicar. Aguántenme que me voy a vestir de pastor. No. Buenas tardes, hermanos. ¿Les voy a compartir la palabra? No. ¿Cómo estoy? Con el uniforme azul. ¿Ah? Ahora nos cambiaron el logo. Antes era rojo con letra blanca, ahora blanco con letra roja y gris. Y les comparto la palabra de Dios. Porque mi intención tiene que ser que las personas lleguen a Cristo. Para eso Dios me dejó en este mundo. Para eso. Para llevar a las personas a Cristo. Como dijo Pablo, hacer todos los mayores esfuerzos que pueda para predicar el Evangelio, no a las personas que tienen a Cristo, a las que no tienen a Cristo. Yo conozco a Gaby, es un hermano creyente. Le voy a predicar el Evangelio a Gaby. No, predicáselo a Juan, que no tiene ni idea de Cristo. Gaby es creyente, orá por él. Pero no viene a la iglesia, pastor, orá por él. Pero predicarle a Juan que no tiene Cristo. No voy a pasar tiempo con Gaby. Por las dudas Juan me rechace. No, predicarle a Juan. Pasa tiempo con Juan. Él se va al infierno. Gaby no. Gaby se va al cielo. Puede andar mejor, peor. Pero Gaby se va al cielo. El propósito de Dios es que llevemos a las personas a Cristo. Que edifiquemos a los creyentes, que preparemos a la próxima generación para ser líderes. Pero empieza con predicar el Evangelio a los que están sin Cristo. No a los creyentes. No a los creyentes. Como dije el domingo pasado, no tenemos que traer a las personas a la iglesia. La tenemos que llevar a Cristo. Y Él va a hacer que las personas vengan a la iglesia. Vamos a